Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y con una campanada que celebra el inicio del mes de la patria, les damos la más cordial bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México, un programa coproducido por Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Qué tal, amigas, amigos? Les doy la más cordial de las bienvenidas. Soy Ivette Mota y como cada semana en este espacio vamos a conversar acerca de la historia de nuestro hermoso México con el historiador Felipe Ávila y con nuestro invitado de hoy, el también historiador Juan Ortiz Escamilla, que tenemos pues el gusto de tenerlo a ambos en esta ocasión. Muy buenas tardes a ambos, Felipe y Juan. Buenas tardes a todos. Qué gusto saludarles. Muy buenas tardes. Y bueno, estimadas amigas, amigos que hoy nos acompañan, pues estamos iniciando el mes de septiembre con el espíritu de las fiestas patrias. Y es que durante todo este mes iremos desarrollando poco a poco la revisión del proceso histórico que llevó a alcanzar nuestra independencia nacional. Y esta es la razón por la cual, pues bueno, hoy nos acompaña, como les mencioné, el especialista en estos temas, el historiador Juan Ortiz Escamilla. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar, pues escuchamos esta pequeña sinopsis y semblanza que preparamos de nuestro invitado para que ustedes conozcan quién nos acompaña el día de hoy? Juan Ortiz Escamilla es doctor en Historia por el Colegio de México e investigador nacional del Sistema Nacional de Investigaciones, nivel 3, desde 2011. Fue director del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana de 2011 a 2016. Sus líneas de investigación son la guerra en la historia de México, siglos XVI-XX, y la acción colectiva y sistemas políticos. Entre sus libros como autor o coordinador figuran Guerra y Gobierno, Los pueblos y la independencia de México, 1808-1825. La insurgencia mexicana y la Constitución de Apatzingán, 1808-1824. El Veracruz de Hernán Cortés. Calleja, Guerra, Botín y Fortuna. Enrique Flores Cano, Semblanzas de un historiador. Y Guerra, Historia Ilustrada de México. Estamos de regreso en Historia Viva y agradecemos a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales, tanto Facebook y Twitter de Radio Educación y del INER. También a través de las emisoras del 1060 de AM, el 96.5 de FM aquí en la Ciudad de México y algunas estaciones que también comparten nuestra señal en la República Mexicana. Recuerden que este programa pueden ustedes escucharlo los sábados a las 9 de la mañana en una retransmisión. Y bueno, Felipe, pues ya es septiembre y es conocido como Mes de la Patria y de la Independencia, y particularmente porque este año se conmemora el bicentenario de la consumación de la independencia. ¿Qué te parece si iniciamos desarrollando un contexto que nos permita entender quiénes somos y por qué somos una nación soberana? Felipe, bueno, explícanos este panorama desde el cual se enfocará este tema en los siguientes, en este y en otros programas en Historia Viva. Con mucho gusto, Ivette. Te saludo a ti y a nuestro amable auditorio, igual que a Juan Ortiz Escamilla, con quien hoy compartimos estos micrófonos. Pues en efecto, Ivette, como bien señalas, en septiembre acostumbramos las y los mexicanos celebrar el mes de la patria, y este septiembre va a ser muy especial, porque justamente en este septiembre se cumplen los 200 años de la consumación de la independencia, este proceso que analizaremos aquí con bastante detalle, y del cual surgió la nación mexicana que hoy tenemos como una nación libre, independiente y soberana. Así pues, lo que vamos a comenzar a platicar en este programa con nuestro amigo Juan Ortiz Escamilla es algunos de los temas más importantes relacionados con este acontecimiento fundacional
que da origen a la actual nación mexicana, lo vamos a ver a profundidad desde una perspectiva un poquito distinta a la acostumbrada. Generalmente en otros programas que hemos hecho sobre independencia aquí en estos mismos micrófonos, nos hemos enfocado a ver los principales acontecimientos, algunos de los principales personajes, algunos de los principales actores colectivos. Y en esta ocasión, aprovechando que tenemos la compañía de Juan Ortiz Escamilla, quien es uno de los principales expertos en estos temas, pues vamos a aprovechar para platicar con él acerca de procesos que son fundamentales y que tienen que ver con la guerra, con la construcción de instituciones, con la construcción de gobiernos, con mucho detalle cómo fue desarrollándose este proceso de insurrección, una gran rebelión popular que pues puso en jaque al sistema de dominación colonial y que le dio fin en unos cuantos meses, si bien este proceso se consumó hasta 11 años después, pero creo que vamos a poder tener la oportunidad de platicar con Juan Ortiz Escamilla acerca de estos temas que nos parece que son muy relevantes, porque más allá del 27 de septiembre, que es la culminación que da paso al surgimiento de México como una nación independiente, lo que nos interesa es ubicar el proceso social que desemboca ahí. No se puede entender lo que pasó el 27 de septiembre si no nos remontamos a ver lo que fue ese periodo que inició en septiembre de 1910 y que culminó 11 años después, pero que también tenía otros antecedentes, tenía otras causas, otros motivos, una participación popular muy importante que es la que explica que esto haya ocurrido, porque si no entendemos realmente lo que pasó y nos puede parecer que fue un acontecimiento excepcional, que fue algo extraordinario, y sin embargo, como vamos a ver con mucho detalle en estos micrófonos, Ivette, es un proceso muy complejo, en donde intervinieron múltiples actores con distintas motivaciones, con distintos intereses, que confluyeron en un momento histórico determinado y que se amalgamaron para, en un proceso muy abigarrado y complejo, pues desembocar en esto que estamos muy próximos a conmemorar su primer bicentenario. Y Ivette, esto es lo que vamos a platicar con Juan Ortiz en este y en otros programas. Muchas gracias, Felipe. Bueno, Juan, agradecemos nuevamente tu presencia aquí en Historia Viva. Escuchamos en tu semblanza que eres autor del libro Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México. Juan, el llamado de Miguel Hidalgo en 1810 hasta la consumación de la independencia en 1821 se trató de una larga guerra liberada en los pueblos de toda Nueva España. ¿Cómo entender esta visión? Y bueno, por otro lado te pregunto, ¿qué fue 1810? ¿La rebelión inicial de una guerra por la independencia, una guerra civil o una revolución? Muchas gracias. Qué gusto saludarlos. Saludo Ivette, a Felipe Ávila por la invitación, a Mario, a Salvador, a todos los que hacen posible este programa, por supuesto a la audiencia. Qué gusto poderme comunicar con ustedes. Hay una gran discusión durante todo este periodo, todo este proceso, porque cada quien explica la historia dependiendo de la ideología, la posición, todo tipo de posiciones. Yo he estudiado la guerra desde una perspectiva no de los héroes, no de quien ostenta el poder, sino de las clases populares. De ahí mi libro Guerra y Gobierno, los pueblos y la independencia de México. En este libro lo que yo me propuse fue tratar de entender y explicar por qué se insurreccionaron todos estos pueblos, cómo se comporta la sociedad, las clases populares, la gente común y corriente, qué es lo que hace y cómo se forman gobiernos. Obviamente, 1810 es una historia, 1821 es otra. Y son opuestas.
Les voy a decir por qué. 1810 comienza una revolución popular, una auténtica revolución popular que no estaba considerada dentro del proyecto de las élites criollas y demás que estaban buscando otro tipo de intereses. El gran mérito del cura Miguel Hidalgo fue haberle dado voz a las clases populares, a la gente pobre de todos los territorios. Y una característica que vamos a ver en este contexto es que la mayor parte de las rebeliones que encabezaron o que se insurreccionaron a la orden del cura Hidalgo son sacerdotes. De ahí que muchos políticos decían, bueno, es un clero sublevado, es la rebelión de los curas, es una guerra de religión. Pero dentro de este movimiento va a haber otros, como el del cura Morelos, también es otro sacerdote, pero su lógica es totalmente distinta. Él sí está pensando en una independencia, pero para conseguir la independencia, él lo que pensaba primero, tenemos que organizar los gobiernos a nivel local, es garantizar el control de territorios. De otra manera, esto iba a ser un desastre, como ocurrió con la rebelión del cura Hidalgo. El cura Hidalgo tuvo la capacidad de insurreccionar a todo el centro de la Nueva España. Se formaron gobiernos americanos en todos lados, pero este desorden que imperó como en todas las revoluciones, sin un liderazgo único, echó por tierra esta propuesta de rebelión, pero todavía no se hablaba de independencia. Ahí los historiadores no nos ponemos de acuerdo. Lo que sí podemos decir, asegurar, es que el primer documento público, oficial, en que los insurgentes hablan de independencia de México es de noviembre de 1813. Es decir, habían pasado 3 años de guerra civil en la que estaban enfrentados hermanos con hermanos, pueblos divididos, familias fracturadas, pueblos destruidos, quemados, incendiados y demás, que eso es propio de una guerra irregular, como le llaman ahora, pero que es una guerra civil. Ahora, de esta consecuencia, de esto que pasó, queda una cosa, es la destrucción del orden colonial. Es decir, desde el momento en que se empiezan a dar las insurrecciones, se comienza la sustitución de autoridades a nivel local, regional y demás, también comienza el desmantelamiento del orden colonial. Ahora, después de este desorden viene la contrainsurgencia, pero ya no va a cambiar lo que había ocurrido, es decir, esta destrucción, sino dentro de esta destrucción comienza a reconstruirse una nueva autoridad, una nueva legitimidad. Es decir, del enfrentamiento entre insurgentes y realistas va a surgir una tercera vía que son los autogobiernos. Autogobiernos a nivel local, a nivel provincial, y estos van a pervivir a lo largo de los 10 años. Estos de alguna manera se van a vincular con otros procesos mucho más complejos. Por lo tanto, para cerrar este bloque, no podemos hablar de una insurgencia, debemos hablar de muchas insurgencias, de expresiones de distinta índole, pero sin un liderazgo único que condujera la guerra. Okay. Y Felipe, ¿cómo se ha estudiado el proceso de independencia? ¿Existen diferencias? Un poco nos mencionaba Juan de estos diferentes puntos de vista, pero ¿existen diferencias irreconciliables en las visiones para entender y explicar este hecho histórico? No sé si sean diferencias irreconciliables. Yo creo que sí hay distintas interpretaciones, y no de ahorita, sino desde hace muchas décadas. Un acontecimiento tan importante como la independencia de México, que se considera como el acontecimiento fundacional de la nación mexicana, desde que ocurrió prácticamente y hasta nuestros días, desde luego que ha sido motivo de múltiples trabajos y de distintas interpretaciones. A lo largo del siglo XIX se consideró a la independencia como el acta de nacimiento de la nación mexicana desde una perspectiva del pensamiento liberal de la segunda mitad del siglo XIX, que quizá tuvo su principal fuente historiográfica
en la famosa obra colectiva de México a través de los siglos. Hay una visión heroica de la lucha del pueblo mexicano por constituirse como nación desde los antecedentes prehispánicos, que luchó por resistir durante la etapa virreinal y que finalmente hizo estallar las cadenas de la esclavitud y se logró liberar del yugo español con la gesta insurgente de 1810-1821. Creo que esta interpretación de historia patria, que es la que ha permeado la mayor parte de la formación histórica de las generaciones de mexicanas y mexicanos desde hace muchas décadas, es una especie como de historia de bronce de grandes héroes y heroínas que identifican al pueblo como una entidad uniforme, homogénea y como una aspiración única de todas y todos los que participaron en esa gesta heroica por constituir una nación libre, independiente y soberana. En las últimas décadas ha sido objeto de múltiples discusiones académicas. Creo que básicamente hay dos corrientes historiográficas dominantes, tanto de historiadores y historiadoras mexicanos y mexicanas como extranjeros, en donde una corriente pondría énfasis en identificar la independencia como una revolución social, como una profunda lucha de transformación de la mayoría de la sociedad novohispana, pobre, indígena, mulata, de castas, de mestizos y de algunos criollos, para tratar de liberarse del dominio español y establecer un pueblo gobernado de manera semejante a los cánones liberales que se establecieron en el mundo a partir de la independencia de Estados Unidos y de la Revolución Francesa. Creo que hay destacados historiadores que han hecho espléndidos trabajos en donde han subrayado la participación popular y el carácter de verdadera revolución social que tuvo este acontecimiento y que se expresó en los decretos de abolición de la esclavitud y del tributo de Miguel Hidalgo, en los sentimientos de la nación de José María Morelos, y después en el proyecto de los grupos liberales después de la consumación de la independencia en la primera mitad del siglo XIX. Y también hay otra corriente que quizás sea historiográficamente la dominante, que ha puesto énfasis sobre todo en el carácter político de la independencia, en donde han destacado sobre todo el papel del Estado y de la ideología liberal para construir un modelo de sociedad basado en la corriente liberal desde finales del 18 y durante el 19, en donde el Estado es un componente central, las ideologías de las élites son su vehículo y sus instrumentos son las constituciones y las leyes que se derivan de esa postura. Y sin embargo, yo creo que como bien lo comenta Juan y está muy presente en sus trabajos, en realidad creo que estas dos corrientes, si bien la primera creo que tiene muchas más similitudes con el trabajo que ha desarrollado Juan Ortiz, pero sobre todo en la segunda corriente que es más centrada en lo político y en el Estado, en esta segunda corriente creo que desaparecen los verdaderos protagonistas, los pueblos, las villas, la población rural, los campesinos, los indígenas, los mulatos, otras castas, los mestizos, y lo que ellos hicieron por su cuenta, muchas veces sin vinculación directa con los grandes líderes, con los grandes caudillos, y que sin embargo en su entorno inmediato llevaron a cabo profundísimas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales, y creo que es ahí donde hay que poner el acento. Entonces, creo que es algo que está abierto, y es una discusión que no ha terminado, que tiene además
mucha vitalidad, y más ahorita en un año como este, en donde el Bicentenario, pues creo que nos da oportunidad de seguir profundizando sobre estos temas. Así es, Felipe, nos da esta oportunidad de ir ampliando. Juan, muchos mexicanos vinculan el inicio de la independencia con el Grito de Dolores, pero como tú afirmas en algunas de tus publicaciones, se trató más bien de un largo proceso y que fue, bueno, un punto de partida para que sucedió desde 1808. ¿Cuál fue la trascendencia de esta crisis social y política? ¿Cómo nos ayuda a entender este proceso de independencia? Muchas gracias. Por supuesto que había un hartazgo social, había una gran inconformidad, la gente estaba muy molesta por las contribuciones, por el exceso de contribuciones que se pagaban, había crisis de toda índole. Por lo tanto, si el Grito de Dolores inicia una guerra, inicia un proceso mucho más profundo de lo que uno se puede imaginar, y lo que estamos viendo y de lo que hablaba el doctor Ávila es de la interpretación. Yo creo que los historiadores no hemos trabajado lo suficiente para entender lo que pasó, porque siempre nos centramos en los grandes personajes, en los líderes y demás. Yo pensaría que la guerra y lo que pasó, la tragedia que vivió esta sociedad, fue muy profunda y fue la que marcó todo el futuro de los acontecimientos, pero que comienzan en 1810 con la destrucción del orden colonial. Ahora, lo que sigue es cómo se reconstruye. Y yo creo que ese es el gran mérito de la sociedad, de que comienza a organizarse de manera natural, espontánea, para sobrevivir a la guerra. Por lo que comentaba el doctor Ávila, efectivamente hay dos posiciones que están presentes en la historiografía, que además la parte política, pero también la parte jurídica. Yo he tenido serias discusiones con los juristas y politólogos, porque para ellos la guerra no es importante. Para ellos, eso que pasó no existe. Lo importante es el Estado, es toda la parte ideológica y demás, pero ahí sí he insistido cómo se construye un Estado si no se toma en cuenta el origen. ¿Cómo explicar la independencia de los Estados Unidos sin la revolución o la misma Carta Gaditana? Es la guerra civil. Y en México esa se ha marginado por un lado, y por otro lado, pues se ha centrado en los héroes. Y ahí, cuando hablamos de los insurgentes, pues resulta que casi a todos los mataron. Entonces, para darle esa continuidad a esta historia heroica y demás, pues ahí es donde ese es uno de los problemas que tenemos cuando intentamos explicar esta historia de larga duración. En ese sentido, yo apelo a la historia local, al comportamiento, lo que hace la gente en cada una de las poblaciones. Como lo decían, no importa si no están pidiendo permiso, lo están haciendo por voluntad propia porque quieren vivir. Y en una guerra haces lo que puedes para sobrevivir. La gente no se quiere morir, la gente común y corriente no se quiere morir. Entonces, en ese sentido, debemos pensar más, tener una mayor presencia en lo que hace la gente común y corriente. Muchas gracias, Juan, por compartirnos esta perspectiva. Vamos a hacer una breve pausa para que escuchemos esta cápsula que preparamos para ustedes acerca de la Guerra de Independencia y continuamos en un momento más. La insurrección iniciada durante la madrugada del 16 de septiembre de 1810 dio inicio a una guerra civil que asoló a la Nueva España. Los episodios de violencia colectiva fueron usados por el virreinato para desprestigiar la lucha de los insurgentes, señalándolos como actos sangrientos y destructores.
La violencia campesina fue combatida como una insurrección al orden social y político del rey. La Iglesia entonces fue una de las primeras voces en defender el orden colonial, por lo que el obispo de Michoacán, Manuel Abad y Queipo, denunció en estos términos la movilización insurgente de Miguel Hidalgo. Reúne todos los caracteres de la iniquidad, de la perfidia y de la infamia. Es esencialmente anárquica, destructiva de los fines que se propone y ataja los lazos sociales. La guerra campesina se levantó en contra del orden colonial, del peonaje, de la miseria endémica del Bajío, aún con sus sequías y crisis alimentarias, hambrunas y muertes periódicas. Sin embargo, el grito de rebeldía vino de la clase criolla, misma que se sentía violentada política y económicamente por los representantes de la corona española. El primer momento de la Guerra de Independencia fue la revuelta del cura Hidalgo y de sus compañeros, un pasaje histórico breve que corre del 15 de septiembre de 1810 a mayo de 1811. La segunda etapa de la insurgencia fue comandada por el cura de Carácuaro, José María Morelos, y corrió de 1811 a 1815. En este periodo se consiguieron importantes triunfos militares y políticos como la ruptura del sitio de Cuautla, la toma de Acapulco, el establecimiento del Congreso de Chilpancingo y la proclamación de la Constitución de Apatzingán. Pese a la aprehensión de los cabecillas de la justa independentista, la violencia no cesó y el ejército realista continuó su labor de pacificación, incendiando poblaciones alebrestadas como Tlalpujagua. En los casi 11 años de guerra por la independencia, la violencia se extendió por el territorio de Nueva España. La guerra se adaptó a diferentes circunstancias sociales y locales, y los pueblos se convirtieron en los protagonistas del proceso. Muchas localidades simpatizaban con ambos bandos en diversos momentos, e incluso, en algunas ocasiones, vendieron sus favores, privilegiando las distancias, la guerra y el dinero, con lo que facilitaron una lealtad favorable a sus propios intereses. A diferencia de ciudades como Guanajuato o Guadalajara, cuyas élites sufrieron la violencia selectiva insurgente, los pueblos como entidades políticas autónomas lograron negociar y llegar a acuerdos con los insurgentes y con los realistas. Una tercera etapa independentista vino tras la desbandada y fragmentación insurgente luego de la muerte de Morelos. Este tiempo, que corrió de 1816 a 1820, tuvo un ritmo novohispano, pero también europeo, al estar vinculado a las acciones políticas que tomaban lugar en España, desde el restablecimiento del absolutismo hasta el pronunciamiento de Riego y la vuelta al régimen constitucional de Cádiz. La última etapa por la independencia de México finalizó con la rendición del contingente español en San Juan de Ulúa a fines de 1825. Durante el proceso de la Guerra de Independencia, los rituales simbólicos de la gesta también se llevaron a cabo. En la Ciudad de México, las autoridades celebraron misas y ceremonias religiosas, mientras que en Guanajuato colgaron las cabezas de los insurgentes como un recuerdo permanente del castigo que les esperaba a los rebeldes del orden social. La guerra también empoderó a los pobladores y a sus comunidades, ya fuera como insurgentes o al servicio del ejército realista. Así, los soldados armados conocieron el poder y el protagonismo hasta entonces vedado para los de su clase. La pacificación conllevó a acuerdos políticos entre las autoridades virreinales y los pueblos, ofreciendo apoyos y la garantía del goce de privilegios a cambio de contribuciones y de hombres para garantizar la paz social.
A pesar del levantamiento popular inicial, los pueblos apelaron tanto a los insurgentes como al gobierno virreinal para sobrevivir a las dinámicas propias de una guerra civil devastadora y cruel. Estamos de regreso en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un espacio para la difusión de ideas, el intercambio de ideas, la difusión de nuestra historia. Y bueno, en esta emisión pues estamos tratando el tema de la guerra, gobiernos y pueblos en la independencia de México. Y bueno, Juan, Felipe, pues, ¿qué les parece si ustedes nos ayudan a desentramar esta historia para poder entender cuáles fueron las causas y razones del movimiento insurgente? Les pregunto, ¿cuáles fueron los factores que desencadenaron este proceso independentista? ¿Cuáles fueron las muchas motivaciones personales, comunales o colectivas, que ya lo comentaban hace un momento un poquito, ahondar en esto, que coincidieron pues en la sublevación? Y una pregunta más para ambos, ¿cómo se desarrolló la otra guerra? Esta que fue paralela a la insurgente, me refiero a la guerra contra la herejía que hizo que el ejército se convirtiera en un poder fáctico. Y bueno, pues ya para por último, les pregunto a ambos, ¿cómo todo esto se vivió en las ciudades y en los pueblos de la Nueva España? Adelante. ¿Quién va, Felipe o voy yo? ¿Voy yo? Comienza, Juan. Sí. No. Adelante. Ok. Miren, en las motivaciones yo veo dos elementos fundamentales, tal vez tres, pero dos fundamentales. Ese es el problema de legitimidad. En 1808 hubo un golpe de Estado que desencadenó un gran malestar a nivel general. Un golpe de Estado en la Ciudad de México, patrocinado por los grupos más poderosos de la ciudad y del virreinato, los que históricamente habían controlado todo. Por otro lado, está también el tema de la descapitalización de la economía de la Nueva España, la consolidación de vales reales de 1804, que obligó a la Iglesia Católica a hacer efectivas las hipotecas que pesaban sobre haciendas, mineros, pequeños propietarios. Hablemos de una clase media, como se dice ahora. Y por otro lado, todos los golpes contra la Iglesia. Realmente es la gran afectada en todo este sentido. En términos personales les puedo decir que la descapitalización de la economía arruinó a familias enteras, entre ellos a la familia del cura Miguel Hidalgo. La familia perdió la hacienda de Corralejo y el hermano Joaquín Hidalgo y Costilla se suicidó. Eso para el cura Miguel Hidalgo fue algo muy fuerte, fue algo muy doloroso, pero como él, hubo muchísima gente agraviada por las políticas coloniales. Obviamente podemos entender y explicar que la corona necesitaba dinero para financiar la guerra, las guerras europeas que libraba en todo el continente y en todos lados y demás. Pero toda esta política colonial, afectó a la sociedad en general, a los pueblos indígenas, porque sus bienes de comunidad que tenían almacenados también los perdieron porque los tuvieron que entregar como préstamos o donativos graciosos y preciosos para financiar la guerra. Es decir, que las guerras europeas de alguna manera influyeron muchísimo para la descapitalización de la economía en la Nueva España. La gente se quedó pobre. Además, hubo una crisis económica en 1808, que eso lo explicó el doctor Enrique Florescano muy bien, los precios del maíz. Por lo tanto, realmente hay un gran descontento en contra de la corona y más del golpe de Estado que dieron en 1808 estos grupos poderosos. Adelante, Felipe. Bueno, sí, a lo que ya nos acaba de decir Juan Ortiz, yo agregaría nada más que creo que, y esto lo muestra muy bien el libro que estamos comentando de Juan Ortiz Escamilla, es sorprendente la cantidad de acciones populares que llevan a cabo las distintas villas y poblaciones
de buena parte de la Nueva España, en donde se organizan autónomamente, de manera espontánea, aprovechando el llamado a la insurrección del cura Hidalgo, que corre como reguero de pólvora por todos lados, y toman en sus manos su propio destino. Y al tomar en sus manos su propio destino y con la violencia que expresan en sus acciones, creo que lo que están reflejando es un profundo descontento, un descontento contra una sociedad estratificada, contra una sociedad racista, contra una sociedad excluyente, contra una sociedad que los explota, que los oprime, que los denigra, que los excluye, y hay un sentimiento de agravio, un gran odio social que convierte el llamado de Hidalgo en una especie de guerra popular, pero también tiene visos de ser una especie de guerra de casta. Son las castas oprimidas que ya no quieren seguirlo siendo y que aprovechan la cultura para armarse, para organizarse, para luchar y para romper con esa situación de oprobio y para tratar de construir una sociedad distinta, una sociedad más justa, una sociedad en donde ya no se les excluya y que se les trate con dignidad y que tengan mejores condiciones de vida. Creo que los criollos que inician la independencia y el mismo cura Miguel Hidalgo no esperan eso. Fue una reunión que los sorprendió y que los rebasó. Igual que le pasó a Madero 100 años después. La Revolución Mexicana no es la revolución que había pensado Francisco y Madero, tampoco la lucha a la que llama Miguel Hidalgo el 16 de septiembre de 1900 es... Yo creo que él es el primer sorprendido por la magnitud de la respuesta popular a su llamado y que lo rebase, porque creo que buena parte de lo que ocurre con Hidalgo y con la primera insurgencia es que esa gran movilización popular no puede ser controlada. Tiene su propia dinámica, tiene su propia lógica, tiene sus propios objetivos, que es muy difícil coordinar, es muy difícil controlar, y creo que también por eso es que puede ser derrotada unos meses después, porque no era un movimiento uniforme, coordinado, centralizado. Por el contrario, era, como lo dijo Juan Ortiz desde su primera intervención, eran muchas insurrecciones, una multiplicidad de insurrecciones con motivos particulares en las localidades, pero que tenían un denominador común, que es este sentimiento de luchar contra la injusticia y por la dignidad y por unas mejores condiciones de vida. Y yo creo que también el otro elemento que es muy importante, Ivette, es percibir el profundo carácter religioso que tiene esta primera insurgencia, porque quienes se convierten en los líderes naturales de muchas de estas insurrecciones locales son los curas de los pueblos, son sus párrocos, sus confesores, que también tenían motivos particulares, pero también de grupo, de descontento contra el sistema colonial, pero que son los que acaudillan y que encabezan una rebelión popular en ascenso, y frente de los ejércitos con lo que tienen a la mano, con piedras, con lanzas, con hachas, con martillos, con flechas, con muy pocas armas de pólvora, y que le dan un carácter verdaderamente popular, pero muy peculiar a una rebelión en donde este clero bajo, este clero popular, tiene un papel central en la dirección de la primera insurgencia, esa gran explosión popular, que además creo que es la que le da como el golpe en la línea de flotación al sistema colonial. En esos 5 meses de la primera insurgencia, creo que se dinamitan los sistemas, las columnas sobre las que se asentaba el sistema colonial, y aunque tarda muchos años en desplegarse, no fue capaz de recuperarse de ese gran golpe que le pone esta primera insurrección de la primera
insurgencia. Me parece que esos son elementos que tienen que considerarse como parte de la ecuación para poder entender este fenómeno tan complejo que fue la independencia de México, Ivette. Gracias, Felipe, por este contexto. Y justamente lo que hablabas acerca de la relación, bueno, con el clero, ¿qué le permitió al cura Miguel Hidalgo convertirse en el caudillo central de este levantamiento? Bueno, muy brevemente, yo creo que su enorme carisma, su personalidad dominante, simpática, su formación, el contacto cercano con sus feligreses, pero yo creo que también lo que decía Juan hace un rato, el haber tenido Hidalgo la sensibilidad, la capacidad intuitiva de percibir cuáles eran las emociones, las pulsiones, los intereses, las demandas de los sectores populares y poder encauzarlos, poder conducirlos. Creo que lo que le da un carácter excepcional a Hidalgo es esta personalidad carismática, esta simpatía, esta habilidad política de poder percibir cuál era el sentir de la gente más humilde y poderle dar un cauce, un sentido, una orientación, una guía, y haber tenido la capacidad también de incorporar desde muy pronto a muchos de los suyos, a muchos clérigos, muchos párrocos, muchos sacerdotes de los pueblos a los que llamó, a los que comisionó, a los que trató de coordinar y se encargaron de extender la rebelión por buena parte del territorio novohispano. Creo que es esta personalidad carismática, única de Hidalgo la que le permitió tener el papel central, protagónico en la primera insurgencia, Ivette. Juan, por otro lado, en tu libro explicas la diferencia de tu enfoque acerca de la autonomía o independencia. Incluso te refieres a estudios partidarios de una u otra tendencia interpretativa. ¿Nos puedes compartir justamente tu punto de vista? Sí, claro, por supuesto. Hay en estas expresiones de la guerra entre los insurgentes, bueno, quiero decir que el cura Hidalgo tuvo esa capacidad de convocatoria, ese carisma y demás, porque él fue rector del Colegio de San Nicolás, era una gente muy conocida y apreciada en el obispado de Michoacán. Eso explica la rebelión de los curas y casi la primera etapa se circunscribe a ese periodo, ¿no? Ahora, por otro lado, el cura Hidalgo, él no está pensando ni siquiera en autonomía, ni está pensando en independencia. Él lo que está pensando es en rebelarse contra un sistema, pero dentro de estas expresiones, dentro de la insurgencia, va a haber grupos partidarios de la autonomía, es decir, que no se quieren separar de la monarquía española, pero hay otros que sí intentan hablar están hablando de la independencia. Y los líderes de estas dos corrientes, uno es Ignacio Rayón, que él siempre está pensando en la autonomía, esa es su posición y eso de alguna manera va a dilatar la proclamación del primer documento por la independencia. El otro, los que sí están, los partidarios de la independencia, los encabeza Morelos. Uh-huh. El grupo de Morelos es el que está hablando de independencia, pero hay un conflicto entre estas dos visiones. La población no se decide ni por una ni por otra, porque durante todo este periodo quien está ganando terreno son los realistas, son los partidarios del gobierno colonial, que además se beneficiaron por las milicias expedicionarias, los soldados expedicionarios que llegaron a la Nueva España, llegaron más de 14,000 soldados que habían estado combatiendo a los franceses en España, y que ahora, para 1813, Calleja los va a utilizar y los va a distribuir en todo el territorio novohispano. Durante todo este periodo se van a estar disputando hay dos proyectos.
Y esto es lo que es importante que lo señalemos ahora, de lo contrario no vamos a entender lo que es el Plan de Iguala. Ok. En el escenario de guerra, ¿qué pasó con la insurgencia inicial, Juan, y las insurgencias aledañas, ¿no?, que se despertaron por toda Nueva España durante la campaña de Miguel Hidalgo y aún tras su muerte? ¿Cómo van surgiendo autoridades paralelas, y bueno, entre ellas, o cómo entender el papel del militar José María Calleja? Bueno, es muy interesante la pregunta. En este desorden, porque realmente esta guerra es muy desordenada en el bando insurgente. Como lo comenté, hay muchas insurgencias por todos lados. Un ejemplo que yo siempre pongo tiene que ver con el sitio de Cuautla, del que todo el mundo habla y que ha sido muy documentado y siempre están hablando de él. Cuando el cura Morelos convoca a sus correligionarios para que lo apoyen para acabar con el único ejército que tiene el gobierno colonial, el ejército del centro. Es el único ejército que existe en ese momento. No hay militares, no hay más militares. Nadie lo apoyó. Nadie se acercó a apoyarlo para acabar con el ejército en Cuautla. Esto explica esta dispersión de intereses a nivel local y demás. Son entendibles, porque la Nueva España no era esta unidad maravillosa que nos cuenta la historia oficial. No, eran muchas regiones, eran muchas autoridades, muchos gobiernos, era un territorio demasiado extendido. Pero ahora, ¿qué pasa ante este caos, este desorden? Por supuesto que las personas no quieren morir. Nadie se quiere morir. Tal vez algunos temerarios, pero obviamente, aunque no se quieran morir, a veces tienen que luchar por un ideal del que están convencidos y lo van a hacer. El ejército del centro se disuelve después del sitio de Cuautla y comienza una maquinación ahí, unas intrigas y demás, y Félix María Calleja llega en marzo del 1813 al virreinato de la Nueva España. Este es un hombre que él conocía perfectamente la Nueva España. Sabía cómo funcionaba, tenía las redes, tenía las relaciones, y durante estos 2 años pudo aglutinar y formar un grupo, una oficialidad a sus órdenes. Calleja es el que legitimó toda la violencia en la Nueva España, pero también es el constructor de instituciones en un contexto de guerra donde el orden colonial ya no existe. Eso es muy importante y lo debemos tomar en cuenta. Pero bueno, esa es otra historia. Y todavía tendremos más programas para ampliar más esta historia. Y Juan, ¿qué caracterizó a la guerra o a las guerras por la independencia y por qué fue fundamental la revolución en los pueblos? Porque si pensamos, porque los pueblos son los que le dan, son la base de una sociedad, de una estructura política. Uno no puede construir un Estado, no puedes construir un gobierno si no tienes una base, una estructura. En ese sentido, los pueblos, a través de sus organizaciones políticas, es la base que va a sentar esta construcción de esta nueva legitimidad de una república liberal. Eso, a diferencia de la monarquía, todo se construye a partir de la voluntad de un personaje. Pero después de una guerra y en un sistema liberal, la legitimidad se construye desde la base misma de la sociedad, a partir de los ciudadanos, de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Esto cambia la lógica de toda la política y es algo inédito que se va a dar y que va a surgir justamente antes de la consumación de la independencia. Felipe, por otro lado, ¿cuál fue la importancia de los decretos, incluso el establecimiento de un gobierno insurgente hasta una constitución en esta primera etapa de la lucha por la emancipación de la Nueva España? Sí, Beth, son muy importantes estas expresiones políticas y jurídicas que intenta dar el movimiento insurgente,
Desde luego, los decretos de abolición de la esclavitud y de los tributos y de la repartición de las tierras a los pueblos de Hidalgo de noviembre de 1811 de 1810, perdón, son muy importantes. Pero yo creo que sobre todo es el proyecto de Morelos el que tiene mayor claridad política, que trata de que este gran movimiento que controla territorios enteros y que tiene un ejército mucho mejor organizado y coordinado que las huestes de Hidalgo, de Allende, de Aldama y de Abasolo de la primera insurgencia, creo que Hidalgo tiene el genio político de darse cuenta de que es necesario política e institucional y jurídica a esa gran movilización que está transformando el territorio novohispano y que ve como una necesidad de la consolidación de un gobierno insurgente, establecer un territorio liberado y aprovechar ese territorio liberado para convocar a un Congreso Constituyente. Él sí está pensando en un nuevo orden jurídico, en nuevas instituciones, en nuevas reglas del juego, un nuevo pacto social en donde se plasmen los ideales de esa gran movilización popular que él encabeza. Creo que esto se refleja prístinamente en los sentimientos de la nación, pero sobre todo en la Constitución de Apatzingán, que es la primera gran constitución liberadora que refleja buena parte del ideario de los líderes insurgentes. Es un documento muy acabado que merece muchos estudios. Se le ha estudiado muchísimo, pero creo que sigue siendo una fuente muy rica de análisis y de reflexión, porque yo creo que ahí está expresada buena parte de la ideología de las aspiraciones y de construir el nuevo Estado Nacional que encabeza líderes. Me parece que por eso es tan importante esta etapa de la insurgencia, la que encabeza el cura Morelos, porque creo que es la que prefigura lo que era el proyecto de acción de los insurgicanos de su primera etapa. Gracias, Felipe. Y bueno, quedan ya unos pocos minutos para concluir esta emisión. Innumerables temas, como siempre, nos falta tiempo para abordar en torno al proceso que nos dio la independencia de esta metrópoli española y cimiento para el camino y para, bueno, la construcción de lo que hoy es México. Pero, bueno, no se preocupen porque vamos a tener a Juan Ortiz Escamilla en una emisión más. Por último, Juan, para cerrar este programa, una reflexión que nos puedas dejar sobre esta etapa de destrucción del orden colonial y la proliferación de autogobiernos. Claro que sí. En esta etapa realmente es triste en el sentido de hubo un movimiento de reivindicación de insurgente que no prosperó por la división interna que había entre grupos, facciones y demás. Esto permitió al gobierno colonial, al ejército contrainsurgente, construir una estructura militar que controló, pero no derrotó a la insurgencia. Eso explica la existencia de gobiernos militarizados, porque algunos colegas se enojan cuando digo, fue una dictadura militar. Dicen, no, bueno, pongamos gobiernos militarizados, es decir, estos militares realistas que controlaron territorios, imponían contribuciones, impartían justicia, ejecutaban a gente inocente, incendiaban pueblos, hacían lo que querían con esa población. Eso fue lo que quedó después de estos años de guerra entre insurgentes y realistas. Este periodo va a cambiar en 1820 y esa es otra historia. Gracias. Esa es otra historia que abordaremos justamente en otro programa. Gracias a ti, Juan. Felipe, una última conclusión de esta emisión. Bueno, pues yo creo que es muy importante poner atención en estos
procesos, en estos acontecimientos, en estos enfoques que hemos estado platicando hoy con Juan Ortiz. Como te comentaba al principio y a nuestro amable auditorio les recordamos, todo septiembre vamos a estar discutiendo temas relacionados con la independencia, sus distintas etapas. Esto lo vamos a continuar en los siguientes programas, vamos a tener varias emisiones especiales y bueno, pues los invitamos a que sigan escuchándonos en estas frecuencias. Nos da muchísimo gusto compartir este espacio y bueno, pues les hacemos una atenta invitación para que nos veamos la próxima semana. Así es, esto es una atenta invitación para que nos acompañen en una nueva emisión. Por lo pronto, le agradecemos al historiador Juan Ortiz Escamilla por habernos acompañado en esta emisión, por compartirnos su conocimiento y, por supuesto, le dejamos abierta la invitación para que nos acompañe la siguiente semana. Felipe, muchas gracias porque cada programa nos aclaras justamente los procesos de la historia que han formado nuestro país. Gracias, Juan. Gracias, encantado de saludarles. Saludos. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, Felipe, también. Mi nombre es Ivette Mota y por lo pronto los invitamos a que se quede en la señal de Radio Educación. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.